Me encanta salir de excursión a zonas rurales y explorar lugares abandonados o desconocidos. Un día, un amigo me habló de un extraño círculo de piedras en medio de un bosque cercano. Decía que lo había encontrado durante una caminata y que no podía dejar de pensar en lo raro que era. El círculo de piedras que canta, lo llamó. Por supuesto, me dio curiosidad. Decidí que el fin de semana iría a comprobarlo por mí mismo. El bosque en sí ya tenía algo inquietante. Era denso, con árboles altísimos y una atmósfera cargada. Caminé durante horas sin encontrar mucho, hasta que finalmente lo vi. Ahí estaba, justo en medio de un claro. Un círculo de piedras perfectamente alineadas. Las piedras eran grandes, de formas irregulares, pero lo más raro era que estaban dispuestas de forma tan precisa, como si alguien las hubiera colocado allí a propósito. No había señales de caminos, huellas o marcas en el suelo. Era como si este lugar estuviera aislado del resto del mundo. Decidí acercarme y examinar las piedras más de cerca. Algunas de ellas parecían tener inscripciones extrañas, símbolos que no reconocía. No pude evitar sentir una extraña presión en el aire, como si algo estuviera a punto de suceder. De repente, escuché un sonido. Vuelo en lo que has perdido. Escucha lo que has olvidado. No era un viento ni un ruido de animales. Era como un canto, suave al principio, pero creciente. Lo curioso era que no provenía de ningún lugar en específico. Era como si el sonido viniera de las mismas piedras. Me quedé allí, completamente paralizado. El canto se volvió más fuerte, y en ese momento, las piedras parecían emitir una vibración leve pero intensa, como si estuvieran vivas. La sensación era indescriptible, algo entre la fascinación y el miedo. Decidí dar un paso atrás, pero algo me detuvo. El sonido comenzó a volverse más claro, más coherente. No era solo un canto, ahora podía distinguir palabras. Me sentí completamente abrumado. Algo me decía que debía abandonar el lugar, pero mis pies parecían estar pegados al suelo. El canto se volvió aún más fuerte y las piedras empezaron a brillar suavemente. Las sombras alrededor del círculo parecían alargarse, como si todo el bosque estuviera siendo absorbido por algo. Fue entonces cuando vi algo aún más extraño. Unas figuras, difusas al principio, comenzaron a materializarse dentro del círculo de piedras. Eran figuras humanas, pero se desvanecían y cambiaban de forma, como si fueran reflejos en el agua. Sus rostros no eran claros, pero parecía que me observaban. Al principio solo eran sombras, pero conforme me acercaba, comenzaron a hacerse más definidas. Fue cuando me di cuenta de que no estaba solo. Las figuras empezaron a moverse hacia mí, y la presión en el aire aumentó. Algo dentro de mí me gritaba que debía correr, pero mis piernas no respondían. Las voces en el canto se hicieron más intensas, más urgentes. Empecé a recordar cosas que no había pensado en años, personas, momentos, recuerdos. Todo se mezclaba en mi mente. Algo me estaba llamando, arrastrándome hacia el círculo. En un arranque de pánico, logré darme la vuelta y correr. Corrí tan rápido como pude, pero el canto siguió resonando en mi cabeza. Los árboles parecían moverse para bloquear mi paso, y las sombras parecían perseguirme. No sé cómo logré salir del bosque. Solo sé que cuando llegué a la carretera, el canto cesó de inmediato. Las figuras desaparecieron. El aire volvió a ser normal, pero el miedo seguía en mi pecho. Decidí no contarle a nadie lo que sucedió esa noche. Nadie me creería. Pero cada vez que paso cerca de ese bosque, siento la presión en el aire, y no puedo dejar de preguntarme, ¿qué habría pasado si no hubiera huido? Desde entonces, trato de evitar todo lo relacionado con ese círculo de piedras. Pero en mis sueños, sigo escuchando el canto, y las figuras me llaman. Vuelo en lo que has perdido. Trabajo en una oficina de contabilidad en el centro de la ciudad. Un edificio viejo, de esos que casi no tienen mantenimiento. La mayoría de los empleados trabajan en la planta baja, pero yo tengo un pequeño cubículo en el último piso, lejos de todos. Mi jornada laboral suele ser monótona, pero siempre he sido alguien que disfruta de la tranquilidad.
Sin embargo, lo que pasaba en ese último piso me empezó a inquietar. El último piso estaba casi vacío, solo algunos escritorios abandonados. Papeles esparcidos por todas partes y el sonido constante del aire acondicionado. Pero había algo extraño en la sala de juntas, esa que tenía un ventanal enorme con vista a la ciudad. Desde el primer día que llegué a trabajar allí, noté algo raro. A veces, cuando pasaba cerca de la sala de juntas, veía a una mujer de pie frente al ventanal, mirando hacia afuera. Su figura era borrosa, como si estuviera hecha de niebla. Pensé que era solo mi imaginación, tal vez estaba demasiado cansado. Pero entonces empecé a verla cada vez más. No tenía ningún sentido. Las luces estaban apagadas, no había nadie en ese piso, y sin embargo, ella siempre estaba allí, observando la ciudad. Una tarde, después de que todos se fueron, decidí investigar. La mujer del ventanal estaba allí, como siempre, inmóvil, pero esta vez no parecía una ilusión. Decidí entrar a la sala de juntas para hablar con ella. Al acercarme, mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Hola? Pregunté, pero no hubo respuesta. Me quedé allí, observando la figura etérea. Algo no estaba bien. Vi cómo su cabeza se giraba lentamente hacia mí. Sus ojos eran completamente oscuros, como dos pozos sin fondo, y una sonrisa torcida se formó en su rostro. No era humana. En ese momento, el aire se volvió helado, y una sensación de terror indescriptible me invadió. La mujer extendió su mano, señalándome, y en su mirada, vi algo aterrador. Sabes que no deberías estar aquí. Me alejé rápidamente, casi tropezando, y corrí escaleras abajo, sin mirar atrás. El miedo me había paralizado por completo. Esa noche, intenté olvidarlo, pero no pude. Al día siguiente, decidí hablar con el gerente, quien había estado trabajando en ese mismo edificio por años. Le pregunté si alguna vez había notado algo raro en el último piso. Se quedó en silencio por un momento y luego dijo: Una mujer murió allí, frente a ese ventanal. Me explicó que ese último piso había sido parte de una antigua oficina, pero que había sido cerrado hace años después de un accidente. Ella estaba trabajando cuando ocurrió un incendio, pero nunca encontraron su cuerpo. Dijo el gerente. Dicen que su alma quedó atrapada en ese lugar. Mi piel se erizó. Había sido testigo de algo mucho más oscuro de lo que imaginaba. Después de ese día, nunca volví a subir al último piso. Ni siquiera durante el día. Cada vez que paso cerca de ese ventanal, siento una presión en el pecho, como si ella estuviera mirándome desde el otro lado. A veces, en las noches silenciosas, juraría escuchar su susurro desde el fondo del pasillo. ¿Por qué sigues aquí? Hace unos años trabajé en mantenimiento de estructuras costeras. Nos enviaban a revisar faros antiguos y asegurarnos de que todo siguiera en orden. Un día me asignaron un faro en una isla remota, uno de esos que ya no aparecen en los mapas recientes. El faro tenía más de 100 años, y se decía que el último farero desapareció sin dejar rastro. La historia oficial decía que fue una tormenta, pero los pescadores locales contaban otra cosa. Decían que el hombre del faro nunca se fue. Me reí de esas historias al principio. Llegué a la isla en un pequeño bote, y lo primero que noté fue el silencio absoluto. Sin gaviotas, sin olas fuertes, solo silencio. El faro estaba en mal estado. Pintura descascarada, óxido en la estructura. Pero lo que más me llamó la atención fue la puerta. Tenía marcas, como si alguien la hubiera arañado desde dentro. No le di importancia y me instalé en la pequeña cabaña junto al faro. Las primeras noches fueron tranquilas, hasta que empecé a escuchar ruidos. Pasos en la escalera del faro. Pero cuando subía a revisar, no había nadie. Me convencí de que solo era el viento. Hasta que una noche, mientras estaba en la cabaña, vi algo a través de la ventana. La luz del faro estaba encendida. Pero yo no la había activado. Subí de inmediato, pensando que algún sistema se había reiniciado solo. Pero cuando llegué a la sala de la lámpara, encontré algo que me heló la sangre. Una silueta estaba de pie junto a la lente, inmóvil, mirando hacia el mar. Parpadeé, y la figura ya no estaba. Bajé corriendo, intentando convencerme de que era mi imaginación. Pero cada noche la luz se encendía sola, y cada noche, esa silueta volvía a aparecer.
Los días siguientes fueron peores. Encontraba cosas fuera de lugar en la cabaña, puertas que se cerraban solas, y en el espejo del baño. Vi una escritura en el vapor: no estás solo. Decidí investigar la historia del faro más a fondo. Revisé viejos documentos en la cabaña, y encontré el diario del último farero. Sus últimas entradas hablaban de alguien más en la torre, alguien que lo observaba cada noche. La última página estaba garabateada con una sola frase repetida: la luz no debe apagarse. La luz no debe apagarse. Me sentí cada vez más paranoico. Cada noche veía una figura alta y delgada de pie frente al faro, mirando hacia mi cabaña. Pero nunca se movía. Una noche, la tormenta llegó. Vientos fuertes, lluvia azotando las ventanas. Y de repente, la luz del faro se apagó por completo. Aterrado, corrí escaleras arriba para encenderla manualmente. Al llegar a la cima, sentí que no estaba solo. Oí una respiración pesada detrás de mí. Giré lentamente. Y allí estaba, el hombre del faro. Alto, delgado, con una piel pálida y húmeda como si nunca hubiera visto la luz del sol. Sus ojos, negros, vacíos, sin alma. Extendió una mano hacia mí y susurró: es tu turno. No recuerdo cómo bajé. Solo recuerdo correr hacia la cabaña, encerrarme y esperar hasta el amanecer. A la mañana siguiente, me largué de esa isla. Nunca presenté el informe completo. Simplemente dije que el faro estaba demasiado deteriorado. Pero a veces, en noches de tormenta, juro que todavía veo esa luz parpadeante a lo lejos. Y sé que el hombre del faro sigue allí, esperando a su próximo reemplazo. Vivo en una pequeña ciudad en las afueras, rodeada de carreteras solitarias y bosques espesos. Siempre me ha gustado conducir por la noche. Algo en la quietud y la oscuridad me resulta relajante. Sin embargo, después de esa noche, dejé de ver la carretera de la misma manera. Una noche decidí tomar un paseo, algo tranquilo para despejar la mente. No había mucha gente en la calle, solo unos pocos coches a la distancia. Decidí tomar una de las carreteras secundarias, esas que atraviesan el bosque y que te dan una sensación de aislamiento total. Mientras conducía, noté algo extraño. Un coche negro estaba a lo lejos, en el borde de la carretera. No pensé mucho en ello. Pensé que tal vez se había detenido por algún problema. Pero a medida que me acercaba, vi que el coche se mantenía a la misma distancia, como si estuviera esperando que me acercara aún más. Lo curioso es que no estaba estacionado. El coche parecía estar circulando lentamente, pero no tenía las luces encendidas, ni siquiera los faros de posición. Solo se veía como una sombra en la carretera. Decidí acelerar un poco para adelantarlo, no tenía intención de quedarme cerca de un coche tan extraño. Pero, cuando lo hice, el coche negro también aceleró. Mantuvo la misma distancia detrás de mí, como si estuviera siguiéndome. Intenté pasar rápidamente por una curva cerrada, pero el coche siguió mis movimientos perfectamente. Lo peor de todo es que nunca había nadie dentro. Era como si el coche estuviera siendo conducido por una fuerza invisible. Empecé a entrar en pánico. Miré en el retrovisor y el coche seguía allí, como una sombra acechante. No había lugar donde pudiera detenerme, solo árboles y más árboles a cada lado de la carretera. Después de unos minutos, el coche comenzó a acercarse más, y entonces me di cuenta de algo aún más aterrador. El coche no hacía ruido. No se oía ni el sonido del motor, ni las llantas sobre el asfalto. Era completamente silencioso. Miré mi espejo retrovisor nuevamente. Y el coche ya estaba tan cerca que podía ver su contorno, pero seguía sin luces. Y no había nadie en el asiento del conductor. Era como si estuviera flotando, sin una fuente de poder. Desesperado, aceleré más, intentando perderlo en las curvas del camino. Pero cuanto más rápido iba, más rápido se acercaba. Era como si la distancia entre nosotros no existiera. El coche no se detenía. Finalmente, llegué a un cruce de caminos, y tomé la decisión de girar bruscamente hacia la derecha. El coche negro hizo lo mismo. Era como si estuviera prediciendo todos mis movimientos.
En un intento final por escapar, tomé una carretera que se adentraba en el bosque, donde el camino se hacía cada vez más estrecho. Pensé que podría perderlo entre los árboles, pero algo extraño ocurrió. Cuando miré nuevamente por el retrovisor, el coche había desaparecido. Decidí no detenerme y seguí conduciendo hasta llegar a casa. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Cuando llegué, me aseguré de que las puertas estuvieran cerradas con llave, y me quedé despierto el resto de la noche, temeroso de que el coche apareciera nuevamente. A día de hoy, todavía tengo pesadillas con ese coche. No he vuelto a tomar esa carretera, y siempre que conduzco por la noche, reviso mi retrovisor más de lo normal. Lo peor de todo es que en los días siguientes, algunas personas comenzaron a contar historias sobre un coche negro, que aparece solo de noche, y que sigue a los conductores sin que nadie lo vea al volante. Algunos dicen que es una especie de entidad, que busca almas perdidas en la carretera. Otros aseguran que es el espíritu de alguien que murió en un accidente en esa misma carretera. La verdad es que no quiero saberlo. Lo único que sé es que el coche siempre aparece cuando más lo temes. Hace algunos años trabajé como técnico en una instalación militar subterránea. Un lugar de esos que no aparecen en los mapas, de los que nadie habla. El búnker era enorme, con interminables pasillos de hormigón y puertas reforzadas. Pero había una puerta en particular que siempre me daba mala espina. La puerta negra. Estaba al final de un pasillo restringido, sin ninguna señalización. Ninguno de nosotros tenía acceso, y las órdenes eran claras. No se acerquen. Lo extraño es que la puerta no era como las demás. En vez de metal gris, era de un negro mate, como si absorbiera la luz. Ninguna cerradura visible, solo una pequeña ventana de observación, y siempre parecía haber algo detrás. Pregunté a mis superiores sobre ella. Clasificado, decían, como si con eso fuera suficiente. Pero entre la tripulación corrían rumores. Algunos decían que era una cámara sellada desde la Guerra Fría, otros aseguraban que guardaba algo vivo. Nadie quería quedarse cerca de la puerta más tiempo del necesario. Una noche me tocó hacer mantenimiento en esa zona. Mientras revisaba el panel de energía, sentí algo raro. Una vibración sutil en el aire, como si algo al otro lado estuviera respirando. Me alejé lentamente, pero cuando apagué la linterna, vi una sombra moverse detrás del vidrio de la puerta. Salí de ahí lo más rápido posible. Conté lo que vi a un compañero, pero se rió y me dijo que eran solo nervios. Sin embargo, pocos días después, otro técnico renunció repentinamente, y antes de irse, me miró fijamente y susurró: No la mires demasiado. A veces te mira de vuelta. Desde entonces, la puerta comenzó a aparecer en mis sueños. En ellos, siempre estaba de pie frente a ella, escuchando susurros. Pero nunca entendía qué decían. Me despertaba sudando, sintiendo que algo se había colado en mi mente. Una noche, todo cambió. Durante un simulacro de seguridad, las luces fallaron por unos minutos. Cuando volvieron, la puerta negra estaba entreabierta. No debía ser posible, nadie tenía acceso, y sin embargo, ahí estaba. Con una grieta oscura, como si invitara a entrar. Me acerqué, temblando, y miré por la rendija. Al principio, no vi nada, solo oscuridad. Pero luego, dos puntos brillantes. Ojos. Retrocedí de inmediato, pero la puerta se cerró de golpe, con un sonido metálico que retumbó por todo el pasillo. No dije nada a nadie, pero desde entonces, juraría que cada vez que pasaba cerca, escuchaba algo rasguñando el otro lado. Con el tiempo, empecé a notar cosas raras en el búnker. Gente desapareciendo de los registros sin explicación. Alarmas que se disparaban en la zona de la puerta negra, pero cuando íbamos a revisar, no había nada fuera de lugar. Y lo peor. Un compañero de turno me dijo que me había visto dentro de la sala restringida, cuando yo estaba en otro lado. No podía seguir así. Pedí una transferencia, pero mi solicitud fue rechazada sin explicación. Me dijeron que debía quedarme en mi puesto, y que dejara de hacer preguntas innecesarias.
La última vez que pasé por la puerta, me atreví a quedarme un poco más. Me acerqué y apoyé el oído contra el metal. Lo que escuché me heló la sangre. Sabemos quién eres. Y estamos esperando. Después de eso, fingí una enfermedad para irme del búnker. No volví a pisar esa base nunca más. Pero todavía sueño con esa puerta, y con lo que sea que haya detrás de ella, esperando. Siempre me ha gustado explorar lugares inusuales, sobre todo si tienen algo de misterio. Un día, escuché de un rumor en una vieja cafetería en el centro de la ciudad. Se hablaba de una biblioteca muy peculiar, oculta en uno de los barrios más antiguos. Decían que esta biblioteca no solo tenía libros antiguos, sino que tenía algo mucho más extraño. Podía adivinar tu futuro. Al principio pensé que era una broma, pero cada vez más personas confirmaban que había algo raro en ese lugar. Los habitantes del barrio eran muy reservados, y cada vez que alguien intentaba preguntar más, cambiaban de tema rápidamente. Decidí investigar por mi cuenta. Encontré la biblioteca una tarde, perdida entre las calles estrechas. Era un edificio antiguo, con paredes de ladrillo cubiertas de musgo y una puerta de madera muy desgastada. A la entrada, había un cartel que decía simplemente, "Bienvenidos a la Biblioteca del Destino". Entré. El aire dentro era pesado, como si los libros hubieran estado allí durante siglos, y las estanterías parecían interminables. Libros de todo tipo, desde los más antiguos hasta los más modernos. No había nadie en la sala, solo el sonido de mis pasos resonando. Me acerqué a una mesa central, donde había una caja de madera con una ranura. Al lado, había un letrero que decía, "Coloca tu mano y el futuro se revelará". Pensé que sería una especie de broma o un truco, pero la curiosidad pudo más. Colocando mi mano en la ranura, sentí una leve vibración. Un papel salió de la caja y caí en la tentación de leerlo. Tu futuro está marcado por decisiones que aún no has tomado. Me quedé desconcertado. El mensaje era críptico, pero algo me decía que esa biblioteca no era como cualquier otra. Me senté a esperar. Pasaron unos minutos y finalmente apareció una anciana. Su rostro estaba arrugado, pero sus ojos brillaban con una intensidad extraña. Se acercó lentamente, sin prisa, y ¿Te interesa saber más sobre tu futuro? me preguntó. Lo que ves aquí no es simple adivinación. Entonces me explicó que cada libro en esa biblioteca contenía no solo historias del pasado, sino que también describía futuros posibles de todos los que cruzaban su umbral. Es la verdad de lo que podrías ser, si decides seguir el camino correcto. Decidí seguir sus palabras y pedí un libro. Pero cuidado. Porque conocer el futuro puede cambiarlo para siempre. Ella se levantó y caminó por las estanterías hasta que tomó un libro grueso, de cuero desgastado. Este es el tuyo. Me dijo, entregándomelo. Al abrirlo, las páginas estaban vacías, pero de repente comenzaron a escribirse solas. Te encontrarás con una persona que cambiará tu vida, pero su partida será lo más doloroso que enfrentarás. El miedo recorrió mi cuerpo. ¿Cómo podía saber eso? No es un futuro fijo. ¿Cómo podía un libro predecir algo tan específico sobre mi vida? Solo una posibilidad, pero tú puedes cambiarlo. Dijo la anciana, como si leyera mis pensamientos. El futuro siempre está cambiando. Me quedé allí durante horas, leyendo fragmentos de mi vida futura. Cada palabra que leía me dejaba más y más perturbado. Vi momentos felices, pero también vi el dolor y la pérdida. Vi personas que nunca conocí y otras que dejé atrás. Pero lo más aterrador de todo era que cada vez que leía más, sentía que los eventos se acercaban más rápidamente. Decidí que ya había tenido suficiente. Cerré el libro y me levanté. Cuando miré a la anciana, ella sonrió levemente. El futuro siempre está cambiando, me dijo. Pero las decisiones que tomes hoy son las que definirán quién serás mañana. Salí de la biblioteca, con el corazón acelerado. No pude sacarme las imágenes de mi futuro de la cabeza.
¿Qué haría con todo lo que había leído? ¿Debía intentar cambiar mi destino o simplemente aceptarlo? Nunca supe qué hacer con la información que obtuve de esa biblioteca. Y, aunque han pasado años desde esa visita, cada vez que tomo una decisión importante, me pregunto, ¿qué habría pasado si tomaba el otro camino? A veces, cuando la noche está tranquila, todavía siento la presión de esos libros antiguos en mi mente. Y no puedo evitar pensar en si mi futuro ya está escrito. Hace unos años, servía en la marina, asignado a un viejo submarino de la flota. Era una máquina antigua, pero todavía funcional, con muchas misiones a sus espaldas. A la tripulación no le gustaba hablar de eso, pero había rumores de que el submarino tenía una historia oscura. El viejo Charlie sigue rondando por aquí, decían algunos. Me reía, pensando que solo eran cuentos para asustar a los nuevos. Primeras semanas fueron tranquilas, nada fuera de lo normal. Pero una noche, durante una patrulla de rutina, todo cambió. Estaba en mi litera, tratando de dormir, cuando escuché pasos en el pasillo. Nada raro, hasta que me di cuenta de que el sonido provenía del lado donde no había acceso. Era como si alguien caminara dentro de la pared. Me levanté para echar un vistazo, pero no había nadie. Pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, así que volví a la cama. Pero entonces escuché un susurro. Sal de aquí. Me quedé helado. Al día siguiente, le conté a mi compañero de guardia. Se rió y me dijo que todos tenían su primer encuentro con Charlie. No lo molestes, y él no te molestará, me dijo. Me reí, pero en el fondo no podía sacarme la sensación de la cabeza. Días después, estaba en la sala de máquinas haciendo una inspección de rutina. De repente, escuché un golpe fuerte detrás de mí. Me di la vuelta, pero no había nadie. De la nada, una llave inglesa cayó de la estantería. Debe ser el oleaje, pensé, hasta que recordé que estábamos en aguas completamente tranquilas. Decidí ignorarlo y seguir con mi trabajo, pero la sensación de que alguien me observaba no desaparecía. Una noche, estaba en el comedor con algunos compañeros, cuando las luces empezaron a parpadear. Un silencio incómodo se apoderó del lugar. De repente, la puerta se cerró de golpe. Nadie se movió ni dijo una palabra. Después de un momento, uno de los veteranos simplemente dijo, «Es Charlie». No podía evitar la curiosidad. Le pregunté a uno de los oficiales sobre Charlie. Me miró con una expresión seria y me contó la historia. Años atrás, un ingeniero murió a bordo durante una misión de prueba. Un mal funcionamiento en la sala de máquinas lo atrapó, y nunca pudieron recuperar su cuerpo hasta que el submarino volvió a puerto. Desde entonces, la tripulación empezó a notar cosas extrañas. Esa noche no pude dormir. Me desperté a mitad de la noche sintiendo un frío inexplicable en la habitación. Al abrir los ojos, vi una sombra en el rincón. Pensé que era mi imaginación, pero entonces la sombra se movió. Sal de aquí. Susurró de nuevo. No aguantaba más. Pedí ser transferido a otra unidad, pero me negaron. Tuve que aguantarlo, y cada vez se hacía peor. A veces veía reflejos en las ventanas, como si alguien estuviera detrás de mí. Otras veces, sentía que alguien respiraba cerca, pero estaba solo. Lo peor pasó durante una misión de entrenamiento. Estábamos a profundidad máxima cuando la alarma de la sala de máquinas se activó. Corrimos para revisar, pero no había ninguna falla. Sin embargo, en los monitores de seguridad, vimos algo aterrador. Una figura oscura moviéndose lentamente por los pasillos. Nadie quería admitirlo, pero todos sabíamos quién era. Después de eso, las cosas solo empeoraron. Un compañero reportó haber visto una figura de pie junto a su litera mientras dormía. Otro dijo que sintió una mano helada en su hombro cuando estaba solo en la cocina. Incluso los oficiales más escépticos empezaron a aceptarlo. Durante una de nuestras últimas misiones, la situación llegó a su punto máximo. El submarino sufrió una falla inexplicable en los controles. Las luces parpadearon violentamente, y la radio comenzó a transmitir un sonido estático extraño. En medio de la estática, escuchamos una voz clara. Nunca se irán. Fue lo más aterrador que había vivido en mi vida. Cuando volvimos a la superficie, algunos pidieron baja voluntaria. Yo fui uno de ellos. Años después, todavía sueño con esos pasillos oscuros, con la sombra de Charlie observándome. Y a veces, cuando estoy solo en casa, creo escuchar susurros que dicen, «Sal de aquí».
Y así concluyen las historias de hoy. ¿Te ha dejado intrigado o tal vez un poco inquieto? Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte para más relatos escalofriantes. Déjanos tu comentario contándonos qué opinas o si tienes alguna historia propia que te gustaría compartir. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando los misterios más oscuros. Hasta la próxima.